Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Hoy en el mundo, según Alex, nos vamos por el bello camino de la música y la música hecha desde el sureste de nuestro país, desde el sureste de México. Vamos a platicar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está produciendo desde nuestro estado, desde Yucatán, para todo México y para todo el mundo. Acompáñame. Y bueno, hoy estamos con Alejandro Castilla Pinto, que nos va a contar una buena historia de la música en nuestro estado. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien. Aquí muy contento de estar aquí contigo. Hoy estamos de Alejandro al cuadrado para que platiquemos acerca de esta historia, de este mundo, de este camino de la música, que a ti, ¿desde cuándo te atrapa la música y empiezas a navegar en ella? Bueno, es una cuestión de que tengo uso de razón. Estoy ahora sí que ha sido crucial en mi vida la música, ¿no? En muchos sentidos. Pero digamos que cuando empecé a agarrar una guitarra, el teclado y como a participar, ¿no? Con bandas ya fue, pues, no sé. Voy a decir, digamos, los 90s por allá. Para no decir edad. Para dar un aproximado. Pero sí, digo, tengo bastantes años que estamos como en esto. Uh-huh. Y digo, tratando de mantenerse en diferentes etapas, con diferentes funciones, ¿no? Bueno, he tenido la oportunidad de hacerlo. ¿Cuál fue el proyecto que empiezas a tomar como referencia y como que empiezas a decir, bueno, esto va a ser lo mío para toda mi vida? ¿Con qué proyecto dices, aquí arranco? Creo que, de hecho, con un hermano mío, Donaldo Estrada, Uh-huh. que vivía cerca de mi casa y con él empezábamos como este rollo de tocar y ir a ensayos y ir a las tocadas de otras personas, de otros amigos y todo. En algún momento hubo como, oye, esta computadora aquí se puede grabar con este micrófono, así, un microfonito. Si lo conectamos aquí, se está oyendo lo que está, o sea, pero estoy hablando de CPUs 1995, 96. CD-ROOM. No había multitrack, o sea, era Claro. como antes que todo eso, ¿no? Y creo que de ahí, de esa, como estar experimentando y viendo, oye, no sé, ahora sí que jugando al principio, fue que dije, a ver, esto lo quiero hacer. Yo estaba estudiando psicología, soy psicólogo, Eres psicólogo. y digo, es como de manera paralela he llevado mi vida entre lo académico, ¿no? Y la música, ¿no? La música así, como ingeniero, ¿no? Estar estudiando, en principio autodidacta, luego ya tomé, pues, cursos y diplomados y Porque no todo había esto, ¿no? las ventajas de hoy en día de No, tutoriales de YouTube, no, obviamente. exactamente, no, digo, y cuando había, pues era muy poco, era más bien como unos documentos, ¿no? Los que se podían bajar y el manual de cómo funciona tal cosa y así, ¿no? En algún momento tuve una interfase que o sea, la descubrí por una tienda que tuve de instrumentos más o menos como en el 2001, Uh-huh. 2000 por ahí. Y llegó una interfaz y yo, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo funciona? Y entonces empezó y ya descubrí que se podía grabar en 8 tracks y todo. Digo, no es que no supiera que se pudiera hacer, pero no sabía que lo podía tener en mis manos y lo podía hacer en mi computadora. Entonces ahí fue cuando dije, a ver, por aquí quiero ir. Y te digo, a la par de que iba yo haciendo otras cosas, ¿no? Estudiando, digo, trabajando en otras cosas, pero nunca separándome de esto, ¿no? Hice festivales a través de la tienda, festivales de jazz, festivales de Tú metal, como organizador. como organizador, porque además, pues se me da eso de la organizada, digamos que es, no me he detenido pues sí, tengo esta idea de organizar y de reunir a los amigos, de apoyar también, ¿no?
porque cada uno pues tiene posibilidades diferentes, ¿no? Capacidades diferentes y ahí yo creo que a mí se me dio esto y es lo que he tratado de hacer a lo largo de los años. Cuéntanos de la primera banda, avanzamos un poco más en el tiempo y arman una banda, que eso da raíz a otro proyecto que vamos a platicar, pero cuéntame cómo surge esa banda y que dices, vamos a conformarnos, vamos a hacer esto, cómo definen el estilo. Pues o sea, con el viaje fue cuando, que fue más o menos fue para el 2005. El viaje se llamaba la banda. El viaje se llama La Banda. Está con Ricardo Castillo, y otros compañeros. La verdad es que son varios músicos los que pasaron por el viaje, pero con Ricardo, él luego estudió ingeniería, se fue a Canadá a estudiar ingeniería, cuando ya teníamos como este ímpetu, ¿no? Que habían festivales y concursos también del gobierno, entonces como hay que llevar una grabación, entonces nosotros decíamos, tenemos que llevar lo mejor que podamos, y entonces teníamos como ya esto, y dijimos, bueno, vamos a hacer un estudio de grabación formal, o sea, ya lo tenía desde antes, ¿no? Con estas primeras experiencias que te digo que tuve, pero ya dijimos, bueno, vamos a ponerlo formalmente, entonces era como llevar la banda y llevar el estudio de grabación, ¿no? Y también nosotros, al momento de empezar a salir de giras y todo, tuvimos experiencias en estudios en Monterrey, en la Ciudad de México y todo. Y ya con esa experiencia de grabar o sea, digo, en otras ciudades, pues decíamos, ¿por qué no tenemos esto acá? ¿No? Y por qué no. Y no es que no haya, sí había, pero en nuestro círculo, digamos, con nuestras amistades y con donde nos movíamos, pues no. Entonces fue que dijimos, bueno, vamos a hacerlo, formalizarlo y abrirlo también pues para amigos y otras bandas, ¿no? A raíz de las necesidades que encontraron como banda en el viaje, empezaron a decir, bueno, ¿dónde encontrar un estudio? Exactamente. ¿Dónde encontrar hacer un demo? ¿Dónde encontrar hacer la producción? La gestión también, por ejemplo. Porque hay muchos estudios productores. Sí hay. Pero... Sí. Exactamente. Por ejemplo, organizar una gira. O sea, ya una vez que tienes el disco, por ejemplo, o algo así, o la canción como tal, pues cómo te promueves, ¿no? Y estamos hablando del 2000 y tanto, no había... Claro. Como que el peso que tenían las redes sociales ahora, ¿no? Entonces, esto de ir de ciudad en ciudad, una vez llegamos, no sé, nos íbamos 2 semanas en camioneta, ciudad por ciudad, y organizar eso, nosotros lo aprendimos, aprendimos de otras personas, también como representantes, por ejemplo, el famoso RP, ¿no? Y también los términos, el manager, el road manager, el ingeniero de mezcla, el ingeniero en vivo, o sea, hay como muchos, digamos, papeles dentro de la industria musical que no terminamos como de entender porque no vivíamos la experiencia, claro, ¿no? Entonces, al momento de vivirla dijimos, bueno, claro, esto tenemos que hacerlo también nosotros. Es una autogestión en un principio, pero luego lo empezamos como también a ofrecer y apoyar con otras bandas. Y además en esos años, pues ya habías tenido, o ustedes ya habían tenido la experiencia de organizar, ¿no? De organizar eventos y todo. Sí, trajimos a varias bandas. Por ejemplo, la primera vez que estuvo Austin TV aquí en Mérida, lo trajimos nosotros. Wow. Eso fue en 2007, 2008, por allá, no me acuerdo bien. Que ya regresaron. 2006. Que ya regresaron. Bueno, esa primera vez que vinieron, nos llevamos muy bien con ellos, hasta ahora. Y bueno, de esa vez, de esos festivales, que habían una escena independiente en Mérida muy importante, 1,000 personas, 1,500 personas en los eventos que ya no solo nosotros hacíamos, habían otros grupos que armaban estos festivales también, ¿no? Entonces, digamos que esta escena que en algún momento floreció o estaban en desarrollo, pues también, por obviedad, pues se crean como especialidades y decir, bueno, yo me voy por acá. También mucha gente encontró como ese camino, algunos se fueron a estudiar pues a Ciudad de México, como especializarse ya profesionalmente, ¿no?
Y eso es la idea es lo que nos quedó de decir, bueno, nosotros tenemos que, bueno, al menos a mí, decir, tengo que contribuir a la profesionalización de la música independiente en Yucatán, porque no hay. O sea, no hay. Exacto. Bueno, la escuela de música es la profesionalización del músico, pero en Claro. la industria musical no solo es eso. O sea, hay como muchas cosas alrededor que tienen que ser. Por eso también participé en la creación de la escuela, de la primera escuela de audio y multimedia que hubo aquí en Mérida, que ya Exacto. tiene unos años. Y bueno, y ahorita ya hay varias escuelas también. Sí. Y eso es lo que está bien porque hay un futuro y hay trabajo y hay oportunidad de hacer y de crecer todo esto porque hay buena música, o sea, afortunadamente vivimos en un lugar tremendamente creativo en muchos sentidos y pues participar en eso y apoyar eso es como uno de los propósitos que tenemos de vida, o sea, que Y bueno, hablando de la creatividad musical, Yucatán es nido de cantautores muy reconocidos a nivel nacional e internacional, pero hablando de todas estas necesidades que acabas de relatar, la necesidad de la producción, de la grabación, de la gestión, es lo que les da o lo que te da a ti y a tus socios les enciende esta llama de concretarlo en algo llamado Sureste Record. exactamente, sí. Digamos, como consecuencia de estos años que hemos vivido, ¿no? Llegamos al 2017 más o menos, que fue, digo, la idea era desde antes, ¿no? Pero en 2017 fue cuando Cuando ya formalizamos la cuajaron. exactamente, con varios amigos. Actualmente está Rodrigo Espinosa, está Chris Vargas, también está como productor, Roy Katsuya, está Gillo Ortiz también. O sea, ahí van, somos varias personas las que estamos inmiscuidas en Sureste Records, que básicamente es que no puedo decir que no es una institución, digamos que es una casa productora. Esta casa productora implica que hay un estudio con el cual contamos, que no necesariamente por grabar en el estudio estás trabajando en la disquera, ¿no? Que es Pacífico Claro. Studios, pero digamos lo tenemos a mano, ¿no? Para que si también viene el producto, digamos, mezclado nada más y hace falta un proceso que es masterización, pues masterizamos, ¿no? O a veces nos proponen, oye, tengo esto, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, ayudamos a terminar y luego lo que sigue, ¿no? Armar como el concepto, subir la música a todas las plataformas digitales, armar un proyecto o un plan de promoción según las necesidades o según la idea que tenga la persona, porque es también muy diferente los planes que puede tener una persona. A veces hay gente que solo quiere subir la música, hay gente que quiere tocar en la ciudad, no tiene no tiene, o sea, su plan es ese, y está bien, ¿no? Hay planes de, oye, yo en la región quiero ir porque me gusta ir aquí visitar y yo estoy dispuesto a moverme en la región. Perfecto. Ah, no, yo quiero hacer un plan a 10 años para que en Wow. 10 años yo esté tocando en un festival en la Ciudad de México. Ah, también se puede, ¿no? O sea, con la experiencia que tenemos, digamos, con la red que hemos tejido a lo largo de los años, es posible hacer todo esto, pero obviamente implica dedicación, disciplina, Claro. presupuesto, o sea, Es tiempo, dinero y esfuerzo. exacto. Es Entonces, un abanico de posibilidades que sí, vas desde una postproducción de algún tema hasta gestionar una exactamente. gira, hacer todo el movimiento que requiere un artista Claro, y una claro. banda, ¿no? Porque digo, y lo que es un hecho es que, como en muchas cosas, esto funciona como una red, ¿no? O sea, una persona no puede hacer todo, pero una red de profesionales sí lo puede hacer. Entonces, eso creo que es lo importante. Por eso la gestión para nosotros es una palabra importantísima en Sureste Records, ¿no? Que es, a ver, ¿qué es o sea, cómo está tu proyecto? ¿Está acá? Lo analizamos, vemos y te decimos esto va. Eso es lo que creemos que va y nosotros podemos participar con esto y esto, ¿no? Y te podemos conectar con esto y esto. Entonces depende de qué es
cuál es el plan de las personas, ¿no? O de la banda, ¿no? Como vaya a ser, ¿no? Y digo, hay muchísimos puntos que ver que tiene que ver una banda, ¿no? No solo tocar, digamos, ¿no? Y la verdad es que también opinamos que los músicos, hay gente muy creativa que no tiene el tiempo ni la disposición de hacer esto otro. Y a veces se atoran muchos proyectos o se han quedado como atorados así en el... hubiera estado padre que hubiera seguido, pero no es porque él no pudo, es porque no tenía las posibilidades de tiempo, de conocimientos y todo. La persona es músico como tal, intérprete, me explico. O sea, es una persona que se dedica a componer y ya, pero puede haber una infraestructura, puede haber un grupo humano, un grupo de personas y profesionales que puedan echar a andar un proyecto, cualquier proyecto, entendiendo que lo pueden hacer y pueden acercarse a nosotros o a un grupo de profesionales, ¿no? A ver, mira, me No sé está si me dando... estoy explicando. Sí, sí, me está dando la impresión, y corrígeme si me equivoco. Remontémonos a los años 90, que es cuando empiezan a surgir estas necesidades en tu cabeza y en la de tu equipo. Y ¿cómo se hacía en los 90? Era una disquera, y si no tenías una disquera, no te movías. Ahora, con la democratización de las redes sociales, pues digamos que, entre comillas, para un músico darse a conocer, pues es un poco más sencillo que en esos años. Pero no es solo darte a conocer, no es solo crear música. Hay que gestionar, hay que moverte, o sea, como que está más hablando del proyecto Sureste Records, como que está más al alcance de los músicos, de los creativos, de los creadores de música, de los cantantes, que en otras épocas. Es que hay algo importante que hay que señalar. Primero es entender que esa idea de la disquera, que es los labels, digamos, multinacionales, ¿no? O sea, muchos piensan que por tener un proyecto y tener una buena imagen, tener algunos números va a llegar alguien a decir yo quiero esto y te compro y yo te pago, ¿no? Sí sucede porque sí, o sea, pero es 1% o sea, de 1,000,000 Uno en un millón, personas, claro. literal, es muy raro, ¿no? Casi siempre es porque hay una red, o estás conectado, estás conectada y vas tejiendo esta red que te ofrece esa posibilidad de que una disquera, por ejemplo, se acerque y algo así, pero es muy raro aún así. Esa es como la primera cosa. Entonces, digamos que la idea de la disquera hay que como borrarla y decir ahora, por eso digo casa productora. Correcto. ¿No? Porque te ayudamos a producir esto que tú estás haciendo, esto que estás componiendo y todo. Y entonces funciona como disquera en el sentido de que te podemos representar, te podemos ayudar a ponerlo en los espacios donde debes de estar para crecer y desarrollar la música, dependiendo del plan. Eso es por un lado, ¿no? Es como la idea de... Pero sí pueden hacer esa función. Sí, o sea, sí se puede, pero es no en esta idea romántica de que alguien te descubrió y te ofrece. No, o sea, eso no existe. Ya es otra cosa, no hay, sí. O sea, no hay. Esa es una primera idea que hay que cambiar. Y la segunda es que hay que entender más bien, bueno, como yo lo concibo, es que está actualmente ahí como el mundo virtual y el mundo... Pues que decimos real. Bueno, el mundo presencial, digamos, ¿no? Ya pronto no sabremos cuál es cuál, pero que se evidenció más ahora con la pandemia, ¿no? Exacto. Entonces, hay proyectos musicales que les va muy bien en lo virtual y que, por ejemplo, suceden estas cuestiones de viralización, ¿no? Que haces un video en TikTok y de repente haces algo o pega o coincide con algún momento algo que está pasando y entonces funciona tu música y entonces miles de reproducciones y entonces tú dices, ya soy famoso. Sí y no. O sea, funciona de una manera en lo virtual, en Instagram, en TikTok, en Facebook, YouTube, y cada una además funciona diferente, pero hay como una manera de entender la música en esta virtualidad. Y hay otro que es lo que sigue pasando, que es tocar en el bar.
tocar el jueves en un bar y el viernes en otro, tocar covers, apoyar a una banda tocando, como la vida del músico me refiero, ¿no? Tener 3 bandas, ¿no? O sea, hay muchos que están como, y muchas que están como viviendo esto de manera presencial y es la música y es esta otra cosa, ¿no? ¿Cómo se refleja esto que se vive y se siente y todo en lo virtual? Pues es difícil. Y también, y lo que creo que tal vez puede generar una confusión es qué es ser exitoso, qué es ser famoso, ¿no? Claro, Porque, muchas veces te da una falsa ilusión exactamente. hice este tema y tiene 2 millones de reproducciones en un día. O sea, Claro, pero, sí, ¿y pero después de ¿cuántos ahí qué? millones? No, ¿y cuántos millones de reproducciones hay en el día? O sea, lo que representa eso, eso es lo que hay que ponerlo en proporción. Y creo que eso es lo que a muchos, lo digo ahorita con mayor seguridad, pero a mí me confundió mucho tiempo, ¿no? Ujú, Porque decíamos, bueno, vámonos a pautar a esto, o sea, como que entrar en diferentes, en esto ujú. y estar mal entendiéndolo, ¿no? Es como hay especialistas en cada una de las plataformas que pueden ayudar a crecer dependiendo también del plan, ¿no? Dependiendo también tiene que ver con las edades, ¿no? Tiene que ver con segmentos de, ahora sí, hablamos de mercado, de hacia dónde está dirigida tu música, qué te interesa, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la música urbana ahorita, o sea, con esta también que se aumentó, que se potenció, digamos, durante la pandemia, eh, este, o sea, el poder estar solo en tu casa y todo, porque Ujú, así estábamos, pues entonces sucede que mucha gente empieza a hacer música más de la que ujú. normalmente se hacía con el micrófono y la computadora y hacerlo. Y está bien. Esa es la música que ahorita se está desarrollando por las situaciones mundiales, la situación que se está viviendo en lo virtual, digamos, ¿no? Entonces hay un tipo de música que va por ahí, pero una banda, ¿cómo participa en eso? También está difícil. Sí se puede, y hay bandas que lo hacen, pero no sé si me estoy explicando. Son Sí, diferentes formas de entender claro. los mundos musicales, por llamarlo de alguna Sí, manera. claro, y varios hicieron ese ejercicio de en el Zoom al mismo tiempo estar tocando cada uno su instrumento, pero como tú dices, fue un ejercicio que por las circunstancias se dio, Claro. pero no lo he vuelto a ver otra vez. No, no, pues, o sea, algunos lo seguirán haciendo, otros que ya lo hacían desde antes. Es decidir para dónde va la idea, ¿no? El camino de cada proyecto. Bueno, sí, y la parte digital, combinarla con la presencial, se vuelve pues muy complicado, ¿no? O sea, quiero saber tu opinión, si son mundos distintos para la música, son complementarios, Es cómo? como si fueran esferas que están como así unidas, o sea, pero son 2 esferas, ¿no? O sea, obviamente tienen que ver las, si tú quieres desarrollar un proyecto, tienes que pensar en estos lugares, espacios en donde puedes promover tu música, donde puedes estar y eh, tocar y vivir, ¿no? Como músico, pero cada una tiene como un lenguaje, tiene una forma, tiene públicos distintos Exacto. que reaccionan de manera distinta también. Y eso es lo que hay que considerar. O sea, obviamente cada banda o cada proyecto tiene como habilidades especiales, tiene, como decía yo hace un rato, son como edades también. O sea, pues yo me voy por este camino, pero no puedo descuidar esto otro, ¿no? Claro. Si no lo puedo hacer yo, pues puedo tener un equipo que me acompañe en eso, ¿no? Entonces es lo que hay que tener en cuenta que es como caminos, ¿no? O sea, y también eh, no pensar como, bueno, me acuerdo, había una banda que me decía, no, es que no estamos bien fregados porque no sabemos usar las redes sociales, no tenemos ni TikTok, ¿qué vamos a poner allá? Y digo, o sea, a ver, pero tocan prácticamente, cobran, se van de gira, o sea, tienen lo que un montón Claro, de base, ¿no? Es como o sea, claro, vean, o sea, eso es una parte de estos mundos, pero no es todo, ¿no? claro. Entonces, hagamos un plan poco a poco que vaya por allá.
pero es como, y aparte es lento, o sea, creo que una falsa idea hay, es que con dinero y pautar puedes solucionar las cosas rápido. Y eso es una gran mentira, ¿no? Eso no se puede. O sea, se Sí, puede, sí, subir tus números, pero subir números en YouTube, subir números en Spotify, pues es hasta como eh, relativo. Si, por ejemplo, conocemos a personas que tienen festivales, ¿no? Por ujú, ejemplo, el Indie Fest o hay como personas que organizan festivales, nosotros organizamos festivales también. ¿Y en qué te fijas perdón, en qué te fijas cuando vas a elegir las bandas que van a estar en un cartel? ujú, O sea, vas a ver los números de Spotify, quién sabe. YouTube, el en vivo en YouTube. mm, No el video que hizo el amigo, el que pagaron y les costó X cantidad de dinero. claro. Vas a ver cómo se presentan en vivo, ¿no? Vas a ver el Facebook y que comparten, pides el video en vivo, porque es un festival en vivo, no es, Claro. no, ¿me explico? Entonces, ahora quiero promoción en YouTube para una marca, ¿a qué banda voy o en YouTube o en cualquier plataforma? Ahí sí me voy a fijar en los números que están teniendo porque la marca necesita una banda que lo represente y que hable, ¿me explico? O sea, depende de qué. O sea, Sí. es como relativo. Eso es lo que hay que entender, como estos En esta era diferencias. de las redes sociales y los likes, como que en ocasiones los números te pueden engañar, ¿no? O sea, Sí, como músico te pueden hacer salirte de la realidad no estar o no creer necesitar presentarte en vivo exactamente, o exactamente. moverte por bares o por pequeños festivales, porque dices, bueno, Claro. mejor le meto aquí, pauto lo virtual o tengo tantas reproducciones y O obsesionarte con tenerlos y no dedicarte a otras cosas. Pero, y no estoy demeritando el tema de claro, de las redes sociales. Es muy importante, es esencial también, ¿no? Es sencillamente guardar las proporciones. Eso es lo que hay que entender, que hay que comprender cómo funciona. Y hay gente que es especialista en eso. También hay como que ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen? El zapatero a tu zapato. exactamente. Entonces, un poco entender que en estos equipos y cuando uno quiere ser profesional, en este caso en la música, pues hay que entender que hay gente que se dedica y que es especialista en ciertos temas, ¿no? Y hay que acercarse y por allá. Si quieres hacer carrera, obviamente, ¿no? Exactamente. Y Así bueno, es. aterrizando al ámbito presencial, al ámbito sureste de nuestro país, ¿cómo está la música? ¿Cómo están los músicos, la banda aquí en este lado de la República, en el sureste? ¿Cuál es el panorama que has tú visto a través de Sureste Records? Pues, mira, a mí lo que me gusta o que me está gustando mucho de unos años para aquí es que hay, bajo la iniciativa de diferentes grupos, de diferentes comunidades artísticas, digamos, en las ciudades de varias ciudades de la península. Estoy hablando de Villahermosa, Ciudad del Carmen, Campeche, Chetumal, Playa del Carmen, Cancún, obviamente Mérida, en Valladolid también, en Progreso. O sea, en diferentes ciudades de la península se está desarrollando una escena, digamos. Hay discusión de qué llamar escena y eso, pero digámosle grupos, grupos de bandas que están tocando en casas, en estudios, en bares, que de repente echas un mensajito por el Instagram, oye, voy a ir allá, ven, cáete, te armo una tocada, yo regreso. O sea, esto que en algún momento de la historia de los 2000 se cortó porque estaba desarrollándose, está volviendo a armarse. Y además, la verdad es que con este auge que hay pues de la seguridad, digamos, del ambiente que hay, especialmente en Yucatán, pues hay mucha gente de otros países, lo sabemos, ¿no? Claro. Del país, que esto genera también cultura, genera interés por lo que hay, lo local o lo regional, y eso finalmente, pues, ayuda y eleva pues esas posibilidades que tenemos de organización y de difusión, promoción, etcétera. Entonces, a mí me parece como un buen momento, un momento muy interesante en general. Que obviamente también
lucha contra lo que eh, eh, como cultura, digamos, yucateca en este caso, estamos Ujú. hablando acá, hay una imagen, ¿no? Hay una identidad que tiene que ver con la trova, con la jarana, con la música tradicional, que es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra vida. Bueno, al menos en mi caso, toda la vida he estado alrededor de esto. Inclusive, como música tradicional, llamémosla, ¿no? Pero está la cultura, no la cultura, la música popular, ¿no? Está también la cumbia, hemos vivido con la cumbia, todo, o sea, en las venas, ¿no? Y eso, digamos que también a la par de eso, lo hemos hablado con compañeras, todo, que a la par de que vivimos eso, también vivimos la música de otros lados, porque eso nos tocó, Claro, ¿no? O sea, pues, lo ves en la tele, el MTV en algún momento, en, en, en canales donde te claro, llenabas de otra música, que no era rechazar una, es sencillamente es otra, y luego combinar y hacer esta música con las posibilidades que teníamos, ¿no? Entonces, esta música independiente, al que llamamos o el indie en el caso, ¿no? Es una parte fundamental de la ciudad que no me quiero poner así como, oh, pobrecito, porque no es eso. Sencillamente es decir que no ha sido mm, valorada en la dimensión que debería ser, ¿no? claro. Con todos los movimientos, la gente, músicos que han participado en la música independiente desde hace décadas, porque no es una cuestión ni siquiera de los 90, o sea, es de los 70, 60, o sea, que músicos independientes que han estado al margen de la cultura que se propone como tradicional o la cultura, digamos, del Estado, ¿no? O sea, la música tradicional. Entonces, están yendo como al margen, a veces por cuestiones políticas, a veces por cuestión, lo Claro. que sea, pero han estado al margen, ¿no? Y en esta época es así. Pero digamos que podríamos abrir las posibilidades a través de tal vez de iniciativas, ¿no? De asociaciones, de organizaciones, de reunirnos, o sea, como a hablar del tema. Por eso, la verdad es que agradezco que esto se Claro. esté hablando para poder evidenciar que esto está vivo y nunca se como ha olvidado tampoco, ¿no? En tu opinión, Alex, qué crees que haría falta como para que el sureste, no hablemos solo de Yucatán, el sureste, tenga un flashazo todos estos géneros que se reúnen, tipo como en otros años hubo en el norte, en Monterrey o algo así? ¿Qué crees que hace falta? Yo creo que la profesionalización es vital, o sea, para que funcione esto, pero te voy a decir por qué. Porque una vez lo dije y creo que no me expliqué bien, pero voy a tratar de hacerlo hoy. Eh, por ejemplo, hubo mucho tiempo en el cual tú ibas a una tocada o a un evento y las bocinas, si habían bocinas buenas, era un milagro. Wow. Rota las bocinas, la persona que está poniendo el audio no es un ingeniero profesional, digamos, y no estoy demeritando a nadie, es lo que había. O sea, yo Claro. hice sin saber muchas barbaridades, sino que no había la profesionalización, lo hacíamos por gusto, digamos, o porque tú eres el que más sabía de hacer algo. Por ejemplo, las luces, o sea, ingenieros de luces, ¿conoces un ingeniero de luces? No, pues sí hay, pero no habían, no En ese existe, momento. y nadie se imagina una banda que debe de tener un ingeniero de luces, Claro. porque visualmente es muy diferente entre tener dos focos a Exacto. tener luces que vayan acompañando a tu Un música. diseño de Eso es iluminación. profesionalizar. Claro. Entonces, ¿por qué voy a ir yo como público a un evento donde me va a reventar los oídos y además no estoy viendo nada interesante? O sea, voy porque son mis amigos, voy porque es mi comunidad y voy por diversión y así. Pero voy a un concierto de música por eso, no lo sé. Entonces ahí es donde creo que le debemos o le debimos mucho al público y la gente pues no se interesó en algún punto, Claro. a menos que la organización asegurada de que iba a haber un buen espectáculo. Ahí sí ibas. Y eso es lo que ahora, o sea, cuando me dices de qué va esto, por ejemplo, las tocadas de cumbia en los pueblos son muy buenas. O sea, te aseguran que va a sonar bien, que la banda va a tocar tantas horas,
que te vas a divertir, que es pagas lo que vale. Ujú. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué no pasa en la música indie o en el rock, en el punk, en el metal? O sea, no es que decir que nunca haya pasado. Sí hay personas que son buenas organizando y todo, pero no es lo común. Ese es el problema, ¿no? Claro. Lo que hay que hacer No es se ha vuelto, profesional. no se ha vuelto el No estándar. se ha vuelto el estándar, exactamente. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Porque hay bandas, hay talento, hay creatividad, hay compositores, hay todo. Lo que hace falta es así, que una persona como público diga yo voy a ir porque me la voy a pasar bien y cada centavo de lo que yo pague vale. ¿Me explico? En Claro, espectáculo estoy diciendo. claro, Independientemente de que yo me lleve con la persona o no, claro. ¿no? Creo que por ahí va. Esa es una de las cosas creo que es importante para Porque que como esto bien funcione. dices, hay el nacimiento de varias bandas, de varios estilos, de varios géneros. Campeche, por ejemplo, platicábamos antes de entrar al cuadro. Yucatán, o sea, se está formando y hay con qué. Claro, Hay con qué montar claro, un buen festival, un buen claro. No, impulso, pero ¿no? también cosas de organización, como por ejemplo empezar a la hora. También. O sea, si tú pones a las 9 y la gente puntual que quiere ir a escuchar a las bandas, la va a querer escuchar a las 9. No sé por qué a las 10 se van a presentar. No, ¿me explico? O sea, ese tipo de cosas que arrastramos, porque las arrastramos, que no son profesionales, pues Completamente. perjudican justo esto, la escena. Si, ahí te voy a contar si un concierto, vuelvo a repetir la cumbia porque son un gran ejemplo, empieza tarde, con toda la gente allá, te cuento qué pasa, el No. organizador, ¿no? O sea, se exige, ¿no? ¿Por Claro. qué? Porque son profesionales y eso es lo que hay que hacer, ¿no? En el Palacio de la Música, que ahora se empiezan los conciertos, a la hora, porque son profesionales y así, Claro. ¿no? O sea, hay que entrar en eso para que la música independiente, no porque seas Claro. rockerito o seas indie o Claro. seas implica que no puedes ser profesional. Es una cuestión de profesionalismo. O Eso es sea, lo que yo pienso. no tiene nada que ver con el género. Como bien ya viste Ajá, el ejemplo de la cumbia, inician porque inician, ¿no? O sea, exactamente. la gente los quiere ver ya. Quieren Exactamente. bailar, quieren sentir la Exactamente. música. Lo Entonces, mismo con cualquier tipo de música. exactamente. Ajá. Y hablando de tipos de música Sureste Records, no están solo en el indie. Hay varios géneros que vi, me metí ahí, está rehurgando. Hay música clásica. Sí, sí, sí. ¿Cómo llegaron a ese punto de, vamos, bueno, entra tú también, entra? Porque la idea, justo por el nombre, ¿no? Se llama Sureste Records, por diciendo en la región hay música y apoyaremos todo lo que se toque. ¿No? Órale. Música experimental, música clásica, hip hop, rap, eh, música electrónica. O sea, no es una cuestión de género, es una cuestión de creatividad, de musicalidad, ¿no? Incluso proyectos que pueda parecer raro hacerlo, por ejemplo, el noise, ¿no? O sea, hay Claro. unos amigos que hacen noise que es muy raro, pero decimos, ¿por qué no? ¿No? O sea, hay que apoyar todo. Esa es nuestra mentalidad, digamos, este, nuestra visión es que Claro. todo se pueda apoyar y que no se pierdan, como nos tocó en algún momento, muchas producciones que se perdieron ya fue, me acuerdo, ¿te acuerdas de tal banda? Ah, sí, eran muy buenos, oye, se perdió. Música muy buena, ¿no? Entonces es lo que no queremos, es poder abrir, ahora sí que las posibilidades, o sea, lo que nosotros sabemos, nuestros Claro. conocimientos, para poder apoyar cualquier tipo de música. Ahora, acabas de decir, apoyamos a todo el que venga, pero ¿no ha sucedido alguna vez que digas, ay, hermano, como que no es ese no, la música no es lo tuyo? Como que, Sí, bueno, o sea, ¿qué haces? o ¿Ha sea, qué bueno que sucedido? lo ¿Ha aclaras. sucedido? Nosotros, no, lo que pasa es que al momento de plantear las cosas y de tú decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, Claro, las personas se pueden dar cuenta de lo que hace falta y lo que sí están dispuestos a hacer y lo que no. Y correcto. ahí no es que nosotros digamos, ah, pues no. O sea, es que la persona dice, no, no puedo.
o no lo hago, o no estoy lista, o no estoy listo. O sea, es eso, ¿no? Porque en música, digo, lo único que sí yo, bueno, personalmente no estoy de acuerdo es cuando algo tenga un contenido de violencia contra alguien. Eso, Correcto. o sea, no. No lo Si puede ser apoyas. censura, pues, pues no. O sea, No, no están porque no. interesados, ¿no? Pues es que, o sea, vivimos en un mundo tan violento como para estar apoyando algo así, no Muy está violento. padre, ¿no? No. O digo, cada quien su rollo, digo, cosas extrañas y todo, cada quien puede decir lo que sea, pero si es atacar a otra persona, o sea, violentamente, creo que no está padre, ¿no? No. Destinar nuestro tiempo como para eso, no. Pero, afortunadamente no nos ha tocado más que por ahí unas personas que dijimos que y ya, pero no es lo común, además, eso Claro. está padre, ¿no? O sea, no, alguna vez como describieron la música en la región como muy romántica y tropical y de fiesta, y pues sí es Ujú. así en todos los géneros. Todos Entonces, los géneros tienen claro, eso. claro, ¿no? Y digo, melancolía, tristeza y todo, por Claro. supuesto, o Amor, sea, digo, desamor. no, o sea, hay miles de temas, ¿no? Claro. Digo, lo único, te digo, es ese punto, pero ni siquiera es como algo que está en nuestras... No nos hemos topado con el tema, ¿no? Solo te lo digo porque pues eso... A O ver, nada sea, más para entender el proceso. Llego, te presento mi proyecto musical y ¿qué es lo que...? claro, nos Sí. pueden, mira, echar una llamada, en el WhatsApp, en el Instagram, o sea, estamos ahora sí que en todas las redes, y o entrego este proyecto, hacemos una cita ahí en el estudio, nos platican de qué trata, y entonces podemos decir, bueno, nosotros podemos participar en esto, y esto es lo que sigue, hay que desarrollar esto, y así, o sea, se planea junto con la persona, dependiendo de qué tiene la cabeza, ¿no? Hay mucha gente que también tiene la música y dice solo, o sea, no sé qué hacer con esto, ¿no? Oh. Entonces, pues lo pensamos, ¿no? Decimos, esto pues, y por acá podemos hacer esto primero, estos son los primeros pasos, y así vamos, ¿no? Y digo, es muy difícil, o sea, es difícil en el sentido de que requiere como mucho tiempo, pero al mismo tiempo, con un equipo, se pueden lograr mejor y más rápido las cosas también. Excelente. Bueno, como ya bien dijo Alejandro, por aquí vamos a estar dejando los enlaces para sus redes sociales para que se pongan en contacto con Sureste Records. Y bueno, algún mensaje final que quieras enviar antes de despedirnos, Alex. Bueno, pues debo agradecerles la oportunidad aquí de iniciar esta plática porque es un largo tema, pero nada, invitarles a que nos conozcan, a que se acerquen, que sepan que estamos como en disposición de apoyar cualquier tipo de proyecto musical a nivel regional y tejer una red que es la red regional, que es la meta que queremos lograr, ¿no? Para que ahora sí que, ¿cómo se dice? Elevar o desarrollar la música independiente en Yucatán. Alex, Bueno, la región. cuenta con este espacio para cuando necesites hablar de algo, compartirnos algo nuevo que estén haciendo en Sureste Records. Aquí vamos a estar Muchas gracias. para apoyarlos porque somos muy gustosos y somos muy empáticos con estos tipos de proyectos que quieren, que ven una necesidad como nació Sureste Records, que localizan necesidades y se crea un proyecto a raíz de eso y además impulsar la música en el sureste de nuestro país es algo que se nos hizo bastante increíble, por eso queríamos, te llamamos para que nos compartas esta historia. Sí, pues que, por ejemplo, perdón, Claro, claro. pueden oír la música que estamos ahorita apoyando en playlist en Spotify, se llama Sureste Records, la lista, una playlist, y ahí se pueden dar una muestra más o menos, y ahí ya checar las bandas y los proyectos con los que estamos trabajando. Pueden entrar a la página web también, También ¿no? en la página web. Sureste Records. Records.mx. Suresterecords.mx. Ahí Sí. está. En la lista de reproducción en Spotify y también en la página web. Gracias, Alejandro Castilla Gracias a ti. Pinto. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Ana. Gracias, Pedro. Nosotros seguimos recorriendo el mundo según Alex.